Te propongo que tengamos a un gran invitado, porque nosotros que nos dedicamos al periodismo, quizás quienes lean los periódicos lo respeten, lo admiran mucho, que es a Hugo Conada Mon, prosecretario creo que del Diario de la Nación. ¿Cómo anda Conada Mon? Gracias por estar en Posta. Buenas noches, los escucho muy bajos. Yo también lo escucho usted muy bajo, no sé si no hay un buen retorno en piso. Si usted me dice si nos está escuchando, sí. ahora está mejor. Sí. Y ahí lo empezamos a bueno, escuchar nosotros. lo escuchaba a Hugo porque Hugo siempre es fácil para un periodista por ahí sentarse a escribir una noticia o una investigación como la hace él, porque ya un poco lo tiene armado, porque ya lo viene siguiendo, pero hay un gran desafío, que lo escuché hablar, de sentarse frente a una hoja en blanco y tratar de escribir no algo que está ocurriendo, como bien lo viene haciendo él, sino algo totalmente nuevo que es una ficción, y él le presenta o ha presentado ya semana atrás, tuvo la Feria del Libro el domingo, libro que en Córdoba no es fácil conseguirlo porque está agotada, por lo menos que hablábamos con Mateo, que es una de las personas que distribuye los libros. La Ciudad de las Ranas, el libro del Conada Mon, ya está agotado o es difícil de conseguir en Córdoba, así que lo hemos podido encontrar de manera digital al Conada, así que le pedimos disculpas, no lo tenemos de manera física aquí, pero bueno, hemos leído parte del libro. ¿Cómo anda Conada? Gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias por recibirme. Muy buenas noches. Bueno, primera consulta, se mete con la Ciudad de las Ranas en lo que fue la fundación de la Ciudad de La Plata, en un momento en donde todos los argentinos creemos que fue la mejor generación que nos ha tocado en estas tierras, que fue desde 1880 hasta 1890. Pero Conada dice, che, todo lo que brilla es oro o no es oro, y se metió a escarbar en esa generación, ¿es así? En efecto, lo que intenté fue, a partir de la historia de la fundación de la Ciudad de La Plata, contar la generación del 80, con sus luces y sus sombras. Las luces como fue la propia Fundación de La Plata, con la cual quisieron encarnar el ideal de futuro, el mostrarle al mundo de lo cual éramos capaces. Pero también por ejemplo, la ley 1420 que estableció la educación pública, laica, gratuita para cualquier persona que pisara el territorio argentino. Pero así como tuvimos esas luces, también tuvimos sus sombras. Corrupción, desvío de fondos, compra de periodistas, espionaje, intento de asesinato. Y esto que hablamos, por ejemplo, sobre la grieta hoy, no era por Twitter, era con rifles Mauser. Esos próceres de la generación del 80 conspiraban unos contra otros y generaron incluso revoluciones como la de 1890, la de 1893. Y cierro con esto. Aún con esas sombras, te diría que me generó esperanza para hoy. Bueno, ahí tenemos dos personajes en esa generación. Uno lo nombraba, no lo nombró, pero fue el que creó, uno de los que estuvo detrás de la educación, que fue Sarmiento, si no me equivoco, Hugo. Correcto. Y otro, un cordobés, que fue el primer presidente argentino oriundo de Córdoba, que fue Juárez Celman, que justamente, mira, por esas casualidades, se acaba de recuperar una plaza en la cual Juárez Celman donó toda la ornamentación que había estado en el pabellón argentino de París, que es la Plaza Colón. Juárez Celman se lo tiene como un personaje que no termina de decantar. ¿Cómo lo abordamos en el libro? Sobre todo pensando para los cordobeses esta figura de que es el primer presidente que después se lo borró en Córdoba, porque la Plaza Colón era Plaza Juárez Celman, se la borró, y después el Parque Las Heras tenía el nombre de su mujer, Parque Elisa, y también se lo borró, después de su caída en desgracia. Es que muchos prefieren olvidar a un presidente que terminó cayendo en desgracia y además hasta siendo, no destituido porque él presentó la renuncia, pero cae después de la revolución de 1890 y además de la implosión del país. Y además es un presidente que quedó siempre muy eclipsado entre algunos gigantes de aquellos años, como eran, por un lado, su concuñado, Julio Argentino Roca, que había sido antes presidente a los 37 años, y por otra figura de aquellos tiempos, como fueron, entre otros, Domingo Faustino Sarmiento, Carlos Pellegrini, o incluso Bartolomé Mitre, uno de los protagonistas de la Revolución de 1890. Con lo cual, en ese contexto, que por un lado era complejo en lo político, complejo en lo social, complejo en lo financiero, y encima con esos monstruos alrededor, digamos que se lo comieron crudo. Ahora bien, él tampoco era un bebé de pecho, él también tenía sus trapisondas, sus dobleces, sus grisuras, a tal punto
que hay algunos libros de la época que son francamente extraordinarios. Hay uno que recuerdo que se llama La Bolsa, que era escrita por un periodista que utilizaba el seudónimo de Julián Martel, que realmente es maravilloso y al mismo tiempo para agarrarse los dedos con la puerta, porque cuenta la timba financiera y el circuito entre económico, financiero y bancario que llevó no solamente al colapso de los bancos como si fuera el Banco Nacional, el viejo Banco Nación, también al Banco Provincia que tuvo que cerrar sus puertas durante muchos años, sino que generó un efecto dominó que hizo tambalear incluso a la City de Londres. O sea, el desmadre que se armó acá bajo la presidencia de Juárez Selman terminó pegando allá en Europa. Me sorprende, Hugo, porque digo, sos una persona que está muy apegada a los hechos, los tratás de respetar lo más que se pueda, pero ahora te encontrás, me parece que en muchas cosas, me sorprende, por ejemplo, cuando leo el libro, nombre de bebidas, qué es lo que tomaban. Yo hablaba con Diego, pero se preocupó a ver de ir, qué se pedía, en qué bar, los nombres de los prostíbulos de ese momento, y esa ficción del inmigrante, del Tano en este caso, que decide venir para Argentina y que esos diálogos que se dan en la frontera, en donde le cambiaban el nombre, porque no se lo entendía, no, vos te llamás Ignacio. Claro, los árabes, los sirios libaneses, que eran todos flores. Claro, o sea. ¿Cómo te sentiste vos en eso de pasar, de escribir realidades documentadas, siguiendo el pie de la letra, para no errarle y seguramente dialogar con abogados, a empezar a ficcionar situaciones y momentos? Pues la verdad, me divertí como un chico. ¿Por qué? Porque apliqué la metodología del periodismo de investigación y luego me dejé ir. Apliqué la metodología de investigación al punto que yo tengo acá al lado, un mapa de la ciudad de La Plata de 1,50 m por 1,50 m, donde fui colocando los distintos enclaves o puntos neurálgicos de aquella vieja aldea que después fue la ciudad de La Plata, con sus arroyos, los puentes, las lagunas, los prostíbulos, los puestos de agua, los distintos edificios clave de aquellos tiempos. Esto por un lado. Pero también armé una cronología, es decir, fui colocando qué pasó día por día, a tal punto que terminé armando un archivo Word en Times New Roman 12 de 200 páginas. Y además terminé buscando y hurgando en archivos, como el Archivo Histórico Nacional, el Archivo Histórico Provincial, el Museo de la Policía, el Museo del Ejército, el Archivo del Servicio Penitenciario Bonaerense, los archivos de la Masonería, que logré que me los abrieran. Ajá. Y además de todo esto, entrevisté a académicos y obviamente busqué y leí artículos académicos, y entonces lo que hice fue una combinación. Por ejemplo, lo que pongo en boca de Julio Argentino Roca, él lo dijo o lo escribió. Es decir, yo no le coloco en sus labios nada que él no haya pensado y escrito o verbalizado y esté en los registros de la época. Lo mismo con otras figuras como Pellegrini, o incluso cuando hablo del desfalco del Banco Nacional, accedimos a los balances, a los registros contables, a las auditorías internas. Esto por un lado. Y por otro lado, cuando se trata de los inmigrantes de aquellos tiempos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, lo que hice fue revisar las cartas que aquellos inmigrantes enviaban a sus familias en Europa y cuyas copias se continúan aquí o he logrado recuperar a través de investigadores, por ejemplo, y científicos del CONICET. Y entonces terminas encontrando algunos detalles. Y cierro con esto otra vez. Es cierto que me puse a buscar incluso qué bebidas había en aquellos tiempos, y aviso a los cordobeses, el Fernet Branca ya estaba. Ah, mira. Número 2. Tengo hasta incluso la publicidad, si quieren después se las mando. Porque cuando la vi me quise morir. Número 1. Número 2. No estaba todavía la mezcla. No estaba la mezcla todavía. No estaba la coca todavía. Ahí se complicó. Ahí se complicó. Pero número 1, ¿qué bebían? Número 2, incluso, por ejemplo, si yo decía que encendieron un fuego, ¿cómo lo encendieron? Entonces me tenía que poner a averiguar cómo, por ejemplo, se encendía en aquellos tiempos. Había un fósforo. ¿Cuándo se inventó el fósforo? Del mismo modo, cuando yo decía que dispararon a un ave, por ejemplo, o se disparaban entre sí, ¿cuál era el alcance de tiro de aquellos rifles Mauser modelo 1871?
Y así, hasta incluso terminé, para que se rían, revisando, o sea, comprando y leyendo un libro escrito por una historiadora de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, sobre historia de la moda, para aprender cuál era la ropa que se usaba en aquellos tiempos y aprender qué era un miriñaque. Bueno, veo que... Una perdóname. cosita, porque venimos hablando mucho del libro y La Ciudad de las Ranas habla sobre la Ciudad de la Plata, si no me equivoco, ¿no? Es la centrado en ciudad, La Plata y a partir de ahí contar mucho más. bueno, la Ciudad de la Plata, que también fue un símbolo, por eso le da la importancia a Hugo, porque su diseño fue reconocido a nivel mundial, incluso, si no me equivoco, ganó premios de arquitectura y de urbanismo, y estaba mirada como un ejemplo del modernismo. Digo, Bueno, el CONADA pone duda de eso, a ver si realmente A fue ver. así o realmente estaba un poco digitado eso, ¿no? ajá, Tanto ¿tú vas a decir que premio, estaba ¿no? pechado? Lo que tenemos allí es un diseño que buscó encarnar el progreso, la modernidad, el higienismo, que fue diseñado por masones, que incluso Pedro Benoit, uno de los grandes artífices, al igual que Dardo Rocha de la Ciudad de la Plata, eran masones. Esto fue premiado en París. ¿Recuerdan aquella gran feria universal en la cual se construyó la Torre Claro, de Eiffel? ahí es donde te decía lo del principio lo de la plaza que regala Juárez Sí, Selman toda la ornamenta, el Palacio de exactamente. Cristal, etcétera. E incluso más, hay un detalle no menor. Hay una gran duda si en algún momento Pedro Benoit y Julio Verne, que también escribe en un momento en un libro una idea muy similar a lo que terminó siendo el diseño de La Plata, es que Julio Verne y Pedro Benoit, años antes de la fundación de La Plata, llegaron a conocerse. Tengo incluso algunos datos, esto es para hablar en otro momento, que en un momento dado en Francia convivieron casa con casa ambos. Ah, mira. Digamos. Bueno, a ver, cuando uno lee la ciudad, primero la ciudad de las ranas, no, yo pensé, perdón, Hugo, que venía por el tema de la inundación de 1950, el tema de las ranas, pero no, ya está de esa época ya. Era una chicana que utilizaba Julio Argentino Roca, presidente, para enloquecerlo al gobernador y fundador de la ciudad de La Plata, Dardo Rocha. Bien. ¿Vieron esto de cuando uno dice cómo se llevaban a las patadas y tensos entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde? Sí. Sí. O entre Néstor Kirchner y Daniel Scioli, o entre Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Bueno, tampoco en eso inventamos la rueda en estos tiempos, eso ya venía desde Por eso, allá. ahí te querías llevar, porque uno cuando va leyendo y se va metiendo en toda esta ficción, che, cambia los nombres y puede estar realmente escribiendo una crónica actual. O es mucho. A ver, para que se rían y para que los televidentes también compartan la risa con nosotros. Número uno, de aquellos tiempos, y está verificado, insisto con esto, no es una cuestión de ánimo revisionista, esto está basado en documentos históricos, incluso en consultas a investigadores del CONICET. Por ejemplo, para esto yo consulté al 3 veces presidente de la Academia Nacional de Historia, o sea, intenté hacer lo más serio posible. Y acá terminas encontrando, entre otros aspectos, peleas entre el presidente y el gobernador. Corrupción sistémica, estructural, brutal. De hecho, el hermano de Julio Roca era tan pirata, Ataliba se llamaba, que Domingo Faustino Sarmiento utilizaba el nombre de Ataliba como verbo para decirle, está en el diario de sesiones del Congreso, y dice, ayer iba caminando por la calle y me atalibaron la billetera. Qué cabeza de Número Sarmiento, 3. ¿no? Tremendo. Sarmiento era bravísimo. Número 3, la compra de periodistas. Hay registros de cómo, por ejemplo, Dardo Rocha compra a la revista El Mosquito y al director de la revista, el señor Henry Stein, durante 2 años para que escribiera a favor de ellos. Y ocurrió. Y como eso hay registros y datos de cómo compraron otros periodistas alrededor del país para promover su campaña presidencial. 4, el desvío de fondos públicos del Banco Provincia y o del Banco Nacional para el financiamiento de la campaña presidencial. No sé si les suena todo esto. El espionaje. Ricardo Rocha y Julio Argentino Roca se interceptaban las cartas, las leían y después las volvían a meter en el sobre y las mandaban. Teníamos, así como tenemos ahora la pinchadura telefónica, que en aquellos tiempos había algo similar, no lo voy a explicar porque es muy largo, pero digamos, pinchaban el telégrafo y se interceptaban los telegramas que se los podían leer y después los seguían girando. E incluso tenemos en la misma línea el colapso de los bancos por la entrega de créditos a sola firma que jamás pagaron a los amigos del poder. Me hizo Bueno, acordar el Banco Social de Córdoba. ¿no? Y hasta la donación de una casa, hasta la donación de los amigos, ¿no? De una casa, ¿cómo es? Estamos bien ahí orientados, en efecto. Hay un momento en el cual Dardo Rocha
para los que conocen la ciudad de Buenos Aires, tenía un típico solar, es decir, una casa, una sola planta, con 2 ventanas de un lado, la puerta, 2 ventanas del otro lado, en la calle Lavalle al 800. Viene a La Plata a fundar la ciudad y mientras tanto un grupo de amigos le renovó la casa. A ver, lo voy a decir con ternura. Se mandaron un palacio rococó atroz, que tengo las fotos, o sea, si ahora tuviéramos tiempo les mostraría la foto ahora, y pusieron al costado un cartel que decía Adardo Rocha, sus amigos. A ver, ustedes que son periodistas profesionales, ¿me quieren decir qué amigo regala una mansión a un gobernador de la provincia de Buenos Aires que está en campaña presidencial? Bueno, Los únicos que pueden hacer Sí, eso no, son los constructores, constructores de obra la pública, ciudad de La Plata. obra pública. Che, antes de sí, cerrar, cerramos. te hemos respetado, Hugo, porque aparte el libro está apasionante. Quiero que cierres, ahí atrás tuyo está la tapa. Si nos podés Así cerrar es, brevemente, ¿qué es esa foto que elegiste ahí de, no sé si son inmigrantes o son los obradores ya trabajando? Esto, no sé si se ve ahí esta es la foto. Sí. Para los que están viendo ahora la imagen, esto es la calle 6, para los que conocen La Plata, esto es la Plaza San Martín y esta es donde ahora el predio donde ahora está la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Es decir, acá es donde trabaja todos los días el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Esto es una foto auténtica y está encarnada por justamente los inmigrantes. Los inmigrantes eran conocidos, y esto fue parte de la puja de estos tiempos, fueron conocidos como bachichas. ¿Saben qué eran bachichas? No. Me suena una canción infantil, ¿no? Pero... No, peor, era mucho más atroz. Bachichas era la forma en el lunfardo de aquellos tiempos en que se hablaba de la colilla del cigarrillo, terminada, tirada al piso y aplastada. Esa era la forma en la cual aludía el poder, la oligarquía, los conservadores, la generación del 80, a ellos, a los inmigrantes. Y eso es el germen de, por un lado, la revolución de 1890, que nace el radicalismo, la de 1893 y toda la puja que lleva después a la ley Sáenz Peña. Excelente, ¿no? Hugo, te agradecemos la verdad, porque íbamos a hacerte un par de preguntas de actualidad, pero la verdad disfrutamos más hablando del libro que lo que podemos preguntar. Simplemente como para cerrar, sabiendo todo lo que has investigado, ¿qué destino crees que va a tener la causa que tiene sentada la vicepresidenta Cristina Fernández en el banquillo? Breve, simplemente una opinión. Allí hay que ver ahora cómo terminan los alegatos. Recordemos que después vienen las réplicas, es decir, lo que cada uno tiene que salir a responderle al otro. Entonces vamos a verlo otra vez al fiscal Luciani respondiéndole a la defensa, si la defensa respondiéndole al fiscal. Y después van a tener las dúplicas, es decir, otra vez lo mismo. Y después vamos a tener las palabras finales. Es decir, esto tiene un recorrido donde todavía puede haber sorpresas, planteos de nulidad. Es decir, hay varias etapas todavía que hay que prestar atención. Y a su vez, la ilusión que tienen algunos es que esto pueda llegar a terminarse antes del inicio del Mundial de Fútbol. Recordemos para los televidentes, Mundial de Fútbol que empezaría en mediados de noviembre, terminaría a mediados de diciembre. Y la pregunta es, ¿cuán alto pueden llegar? Tenemos la sensación que da, es muy probado la responsabilidad de los funcionarios de vialidad. La siguiente fase, el siguiente eslabón, que son los del Ministerio de Planificación Federal, ya es más arduo, no tanto por el secretario de Obras Públicas, por ejemplo José López, pero ya Julio De Vido es más arduo. Y en el caso de la actual vicepresidenta, entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, más arduo aún. Allí es la importancia de esos mensajes de WhatsApp en los cuales aparecen haciendo alusiones entre Lázaro Báez y distintos funcionarios de vialidad hablando de la jefa. Ese es el punto clave. Hoy por hoy la sensación que da es que este tribunal no ha tomado la decisión. ¿Y por qué digo esto? Porque el televidente podría decir, pará, con nada. Nunca toma la decisión hasta último momento. Es cierto, y para eso está el veredicto y luego la sentencia. Pero hay ocasiones en las cuales uno puede oler hasta por las preguntas y hasta el lenguaje gestual de los miembros del tribunal que ya están arribando, se están acercando a una conclusión, que ya uno ve como una cierta, no digo inclinación, pero hay algo que te permite hasta olerlo. En este caso te diría que está todavía como un enorme signo de pregunta, un punto abierto, y por eso es la importancia de lo que va a pasar en las próximas semanas.